Una vez más acompañándoles a todos ustedes otra mañana que el Señor nos ha regalado para poder encontrarnos con todos ustedes. Los estudios que tenemos son muy importantes ya que nos ayudan a entender cómo empezó todo esto del pecado y a dónde conlleva todo esto. Pero de alguna manera también tenemos un privilegio de que todo lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo va a servir para que podamos nosotros entender que el plan de salvación fue ideado únicamente para todas las personas que deseen ir por ese camino. El Señor no nos ha dejado solos, el Señor tiene un camino para nosotros conducirnos y poder llegar con Él a disfrutar de todo lo que ha preparado. Pero antes de todo eso, nosotros tenemos que experimentar todas las cosas que están en la tierra y a la vez nosotros poder apartarnos de las cosas que no edifican. Mi querido hermano y amigo, su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida nuevamente y este ministerio de sostén propio, Soldado de Jesús, nuevamente recalcándoles que fue creado con el propósito de que ustedes puedan comprender. Recuerden que tienen ahí los números quizás para poderse comunicar y podamos nosotros conversar. Estos estudios no son de controversia, ya que de alguna manera la palabra de Dios se ha hecho para estudiarlo y nosotros solamente compartimos. Tú eres la persona que elige en seguir o detenerte, pero recuerda que el Señor quiere que tú puedas comprender sus verdades. El plan de salvación es para todos y solamente tenemos que guiarnos por él. Vamos a iniciar nuestro estudio. Donde tú te encuentres, te pido a que inclines el rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender nuevamente su palabra. Oremos. Padre bendito, en esta mañana nuevamente estamos contigo y queremos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Perdónanos porque de alguna manera no somos dignos ni siquiera, Señor, de mencionar tu nombre, pero por la misericordia que tú nos has dado, nos diste, Señor, este privilegio de poder compartir estos estudios con tus hijos. Gracias, bendito Señor, por hacer de estos hombres instrumentos tuyos. Somos solamente dirigidos por ti. Queremos hacer, Señor, tu voluntad, no la voluntad nuestra. Por esa razón, donde tus hijos se encuentren, ellos se puedan entender tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana del día jueves titula Una maldición sobre la tierra. Dice la pregunta: ¿cuál fue la sentencia pronunciada sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán? Vamos a ver. Dice, ¿cuál fue, dice, la sentencia pronunciada sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán? Vamos a ver en el capítulo de Génesis 3, 14 al 19. Vamos a ver lo que nos dice. Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice así. Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad, enemistad dice, pondré sobre ti y la mujer, y entre tu descendencia, y, y la descendencia de ella. Tú la herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Dice que la profecía se tenía que cumplir. Sigue diciendo el versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor tendrás tus hijos. Asearás a tu esposo y él te dominará.
Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste el árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por la causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces esta lección nos dice que después del pecado, Dios pronunció palabras para la serpiente, para Adán y también para Eva. Empezando con la serpiente, le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Tiene una razón, como podríamos decir, la mayor parte de personas tienen miedo a las serpientes ahora, ya que en el tiempo cuando estaba en el paraíso, sabemos que la serpiente era hermosa, pero en este tiempo la mayor parte de personas es una enemistad que se tiene contra la serpiente, ¿verdad? Porque es un animal que ahora parece feo y de alguna manera te da miedo, ¿verdad? Pero esa es la sentencia que pronuncia Dios contra la serpiente. Y ahora le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Una parte muy importante que tenemos aquí es el pronunciamiento de la enemistad que tenía que tener la mujer con la serpiente. ¿En qué sentido? La serpiente fue la que trajo el mal a la tierra. Y la mujer, perdón, era representante aún de la iglesia del Señor. Y de alguna manera, cuando Adán y Eva fueron rescatados de- del pecado, se le infundió aliento para que puedan, dice, odiar el pecado. Una enemistad, no podía haber una amistad con el pecado. Por esa razón, el mismo Señor dice, enemistad pondré contra ti y contra la mujer. La mujer no pisaría los terrenos del enemigo, ni tampoco el enemigo pisaría los terrenos de la mujer. ¿En qué sentido nosotros podemos ser vencidos si cedemos a las tentaciones de Satanás? Pero de alguna manera hay una oportunidad para nosotros, y esa oportunidad es Cristo. Entonces, también Adán le dice que con el sudor de su frente tenía que obtener el alimento, ya que por la desobediencia, él al salir del Edén tenía que hacer el primer trabajo que ahora lo vemos nosotros, ¿no? De alguna manera, cuando las personas buscan el alimento, no es fácil, pues es la maldición del pecado, pero no es porque Dios lo quiso, sino porque lamentablemente nosotros hemos sido testigos de lo que sucedió en el principio. Entonces, apoyados con el espíritu de profecía, veamos lo que dice en Patriarcas y Profetas, la página 46, dice, cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres, que lloran a sus muertos. Ojo esa parte. Puede haber, dice, tristeza cuando un ser querido va o muere, pero la tristeza más grande era ver nuestros primeros padres caer, dice, las primeras hojas de los árboles y muchas cosas que producieron el pecado. La muerte, dice, de las delicadas y fragantes flores fue en realidad un motivo de tristeza para Adán. Miren, dice, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todos los que no tienen la vida. Entonces, nos damos cuenta aquí que eso es lo que produjo el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? El día de ayer se veía que nuestros primeros padres habían sido expulsados
Y ahora nosotros estábamos viendo las consecuencias que eso se estaba produciendo. Hoy ellos veían y estaban observando todas las cosas que por el pecado se produjo. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál fue la sentencia pronunciada sobre la serpiente? Dice, serás maldita entre todas las bestias. Esa fue la eh, sentencia que se le pronunció a la serpiente. A Eva fue que multiplicaría, dice, los dolores de parto cuando la mujer tendría que dar a luz. Y para Adán puso, dice, que el trabajo sería fuerte y obtendría el pan con el sudor de su frente. Eso es lo que trajo, recordando que si no hubiese pasado esto, todo hubiese sido hermoso, pero las consecuencias del pecado son esas. No podemos nosotros librarnos. El Señor puede perdonarnos, pero las consecuencias que hemos hecho, nuestra transgresión, siempre tiene que traer su pago, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué fue mostrada a Adán lo que podría ocurrir en la tierra como resultado de su pecado? A pesar de la maldición que descansa sobre la tierra, ¿qué podremos ver en la naturaleza? Miren, ¿qué fue mostrado a Adán lo que podría ocurrir en la tierra como resultado de su pecado? Vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 28 al 30, ¿ya? Dice así, 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, que crecen sin fatigarse, ni hilan. Sin embargo, os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hay hoy y es mañana echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Estando nuestro Maestro en la tierra, les dio un ejemplo a sus discípulos. Los discípulos tenían mucha preocupación, pero de todas maneras el Señor no dejó solos a los primeros padres, recordando que Él les proveyó todavía el alimento necesario. Y ahora el Maestro recalca a sus discípulos. Miren a las flores, miren a los lirios del campo, cómo crecen. No hilan, no hacen nada, pero el Señor dice proporciona esa belleza. Y también dice, observen, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y ahora el recalque dice, ¿acaso ustedes no valen más que estas flores, hombres de poca fe? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros? Que aún nosotros podemos ver algo de naturaleza en el sentido del Edén. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia brindó esta oportunidad para nosotros tener rasgos de la naturaleza que nuestros primeros padres perdieron. Ahora, veamos lo que el testimonio dice para poder recalcar un poquito más. Dice, en el Espíritu de Profecía, el tomo 1, la página 52, dice, un Adán le fue mostrado, dice que la maldición de Dios recaía a cada vez con más fuerza sobre la raza humana. El ganado y la tierra, debido a la permanente transgresión del hombre. Se le mostró también que la iniquidad y la violencia irían en aumento constante. Sin embargo, en medio de toda la marea de miseria y desgracia humana, siempre habría un poco que conservarían el conocimiento de Dios y que permanecerían sin contaminarse en medio de la prevalecencia de generación moral. Aunque el pecado haya trastornado mucha parte de la tierra, vemos que todavía se ve el amor de Dios. Todavía hay árboles, todavía hay flores que podemos nosotros ver, todavía hay campo verde que nosotros podemos
caminar, y que de alguna manera vemos el desarrollo que el Señor hizo con con esa creación. Por eso no estamos en oscuridad completa. Hay parte de amor del Señor en todo lo que nosotros podemos ver. También dice en el comentario bíblico, el tomo 1, la página 1099, dice así: después de la transgresión de Adán, Dios podría haber destruido cada capullo que abría y cada flor, dice Lozana, o podría haberlo quitado su fragancia tan grata a los sentidos. En la tierra angostada, dice, y estropeada por la maldición. En las zarzas, los abrojos, las espinas y las cizañas podemos leer la ley de la condenación, pero en el delicado color y en el perfume de las flores podemos saber que Dios todavía nos ama, que su misericordia no se ha retirado totalmente de la tierra. Ojo a esa parte, mis queridos hermanos. Muchos pueden catalogar de que el Señor es injusto por lo que hizo, pero recordando que no fue Él que indujo a Adán y Eva a pecar. Hemos sido libres desde el principio de escoger a quién servir. Servir al Satanás o servir a Dios. Y de alguna manera Adán y Eva tuvieron esa oportunidad. Cayeron, sí, pero con una oportunidad ahora de poder obtener nuevamente. Hoy nosotros, los seres humanos que vivimos aquí, también tenemos oportunidad. Al ver todavía parte de la creación que Él hizo, está todavía el mensaje que Dios da a su pueblo, para que las personas entiendan que todavía tenemos oportunidad de vida. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a responder la pregunta. Dice, ¿qué fue mostrado a Adán lo que podría ocurrir en la tierra con resultado de su pecado? La maldición de toda la creación. Y a pesar de la maldición que destaca sobre la tierra, ¿qué podemos ver en la naturaleza? Todavía podemos ver belleza. Como una flor, como les decía, el campo verde, un árbol frutal, todavía podemos ver el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, todo eso no ha sido completamente maldito. Hay residuos pequeños que quedan todavía de la creación que hizo nuestro maravilloso Dios. Entonces, en esta mañana, que Dios pueda bendecirte, mi querido hermano, donde te encuentres, y que puedas entender que Dios quiere que tú seas parte de su pueblo. Bendiciones y nos encontraremos en un próximo video.